Están vivos los tejidos y mis indias y el vaivén lunar de mi voz, laguna mestiza. Por eso es maíz mi sangre, maíz mi piel, mi tortilla, el maíz, mi sol, mi luna, vuelo de quetzal, madre tierra, soy tu hija y a vos quiero regresar. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿soy suficientemente crítica o crítico con el mundo que me rodea, con el discurso que me rodea? ¿En qué medida lo he interiorizado y no me doy cuenta? ¿Y qué estoy haciendo? No ya solo para mi bienestar, sino para un mundo un poco menos injusto y con menos sufrimiento para todos. El mundo futuro, quizás hoy, lo podemos pensar en términos más de no será esto que en términos de será así. Lo vamos a ir definiendo en nuestra lucha, lo vamos a ir definiendo poco a poco. Creo que por ahora podemos pensarlo en ciertos principios, ¿no? El principio de la justicia social, de la ecojusticia y de la paz con los demás seres vivos y con la naturaleza. Qué país salado e increíble, del color de los charcos y los lechos. Qué país salado e increíble, del color de los charcos y los lechos. Cuando reflexionamos mucho, a menudo podemos terminar siendo pesimistas, ¿eh? Y entonces yo siempre recuerdo esa frase de pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Luego, ¿de dónde viene esa fuerza de la voluntad? Ahí ya entran las historias personales que ni siquiera conocemos totalmente en cada caso, ¿no? Yo creo que hay muchas historias posibles, hay muchísimas formas de aportar, porque el problema es muy grande, el problema de la desigualdad, la injusticia, la destrucción medioambiental, el sufrimiento que infligimos a los animales, la injusticia para con ellos es tan brutal, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de participar en ese gran proyecto que tiene que haber, que es también el proyecto de la subsistencia de nuestra propia especie, ¿no? Más allá de la mitad del siglo XXI. Por eso yo digo que el ecofeminismo es la conciencia ecológica del feminismo y es un feminismo para el siglo XXI. Hay distintas teorías ecofeministas. Yo diría que el ecofeminismo es una teoría y es una praxis, las dos cosas, ¿no? Es pensamiento y es movimiento. Es acción muchas veces de personas, particularmente mujeres, individualmente, o sea, no solo en grupo, pero también en grupo. Y es un movimiento emergente que tuvo su origen y el nombre incluso surgió en el último tercio del siglo XX
pero está realmente desarrollándose con fuerza ahora. Quizás también por las razones, ¿no?, de urgencia ambiental que tenemos. Yo diría que es un diálogo necesario entre el feminismo, que es un movimiento muy potente, cada vez más, el 8M lo muestran, ¿no?, en distintos países del mundo, es impresionante, y el ecologismo, que es una absoluta necesidad actualmente. Chicas, todas, cada día somos más, chicas. Chicas, ¿cómo están? Cada día somos más. Ahorita vamos caminando hacia el periódico La Extra para denunciar a la prensa machista. No hay justicia social hoy en día sin ecojusticia. Y yo agregaría el animalismo, que es un pensamiento y un movimiento que también nos redefine como especie, porque ya nos dice que no somos algo totalmente distinto de los demás seres vivientes, y que los demás seres vivos merecen un respeto que no tienen, ¿no? Entonces, esa convergencia no siempre es fácil, y los movimientos a veces se ignoran, los movimientos y las teorías a veces se ignoran. El ecofeminismo, tal como lo planteo, es un intento de comprenderse, nutrirse, enriquecerse con las aportaciones de cada uno de esos pensamientos. En el movimiento, bueno, es que ahí hay diversidad también, ¿no? En el ecologismo no es todo homogéneo, con lo cual la recepción del feminismo no es igual. Hay formas del movimiento ecologista que son más conservadoras con respecto a los papeles de hombres y de mujeres, y otros que en cambio sí que aceptan el ecofeminismo y el feminismo en general. En la práctica siempre hay, no es lo mismo, no es lo mismo estar en el feminismo que estar en el ecologismo, ¿no? Porque dentro de los movimientos más progresistas siempre hay una pequeña inercia hacia formas patriarcales, y muchas veces de manera inconsciente. Se busca un hombre nuevo, pero a menudo el hombre nuevo es un hombre viejo, bajo nuevas formas. Se tiende, yo lo he visto con estudiantes mías que me han contado, por ejemplo, estar en pequeños grupos ecologistas y que les llevan a decir, bueno, lo importante ahora es la cuestión ecológica, ya vendrá lo de vuestras demandas, ¿no? Que eso es algo que siempre ha sucedido en la relación de las mujeres con los movimientos emancipatorios. Entonces, es importante que las mujeres, las jóvenes que están en el movimiento ecologista, estén atentas a esta cuestión, a esta zona opaca que suele haber, que invisibiliza a las mujeres, que las pone a hacer labores de infraestructura, y la portavocía y las presentaciones públicas son en cambio de varones, ¿no? Son esas inercias que vivieron las feministas en el siglo XX y que ahora la están viviendo también algunas jóvenes ecologistas, ecofeministas, ¿no?
La crítica al androcentrismo en el pensamiento feminista, ¿no? ¿Qué es el androcentrismo? Es una visión patriarcal del mundo que solo otorga importancia a aquello que históricamente se ha exigido y se ha enseñado a los varones. En cambio, por ejemplo, las tareas del cuidado, que eran las exigidas y enseñadas a las mujeres, esas como que tenían menos valor. Lo importante era conquistar, dominar. Bien, en este momento actual en que estamos en una emergencia realmente, ¿no?, planetaria, los valores del cuidado son importantísimos. El cuidado de nuestra propia salud, que se está resintiendo bastante con la contaminación masiva, el cuidado de otras especies, el cuidado de los individuos de otras especies, el cuidado de los ecosistemas sin los cuales no hay vida humana posible. Entonces, los valores del cuidado son centrales en una crítica al androcentrismo. ¿Qué pasa? No se trata de decir, vamos las mujeres a salvar el planeta, ¿no?, sino vamos a transformar la cultura patriarcal, de manera que todos los seres humanos, yo lo veo así por lo menos, todos los seres humanos participemos en las tareas del cuidado, en las virtudes del cuidado, y se transforme entonces nuestra visión de lo que es el ser humano en el mundo. Porte de Versailles, 400 jeunes candidates affrontent les épreuves d'un examen délicat. Repassage, couture, cuisine, remplaceront-ils les maths et le latin? Le certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement ménager désignera désormais aux candidats mari les maîtresses de maison accomplies. Et Molière lui-même n'aurait pas désapprouvé qu'une femme étudie et sache tant de choses. Cuando me regalaron El segundo sexo de Simone de Beauvoir en la adolescencia y de repente comprendí tantísimas cosas que me permitían ver el mundo de otra manera. Esto con respecto al feminismo. Chère Simone de Beauvoir, je lis Le deuxième sexe, crayon en main, que de phrases largement soulignées, comme si à ma place vous aviez traduit ma pensée. Madame, je viens de relire Le deuxième sexe dont j'avais fait une première lecture voici 12 ans, peu avant mon mariage. J'en mesure mieux aujourd'hui la lucidité. Certainement que c'est un livre que j'ai écrit, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Eco, feminismo, pues yo creo que la experiencia de mi infancia, de haber tenido una madre que me permitió tener animales, que me permitió amarlos, verlos en toda su maravillosa presencia y que me llevó, de hecho, a que a la hora de elegir carrera tenía un problema, porque yo decía, bueno, ¿qué hago? Estudio, me gustaba la filosofía, me gustaba la veterinaria, me gustaban las ciencias. ¿Qué hago? ¿Qué decido? Y finalmente elegí filosofía y terminé haciendo una filosofía no antropocéntrica ni androcéntrica, es decir, una filosofía con perspectiva feminista y que va más allá de esa idea de que solo el ser humano tiene valor. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa, tropical, y en el fondo
selva con la lluvia, le crecía el útero a mi madre. En el fondo de la selva con la lluvia, y le crecía el útero a mi madre. Y en brazos de Tlazoloteotl y Xochiquetzal, y bajo hechizos de Ixmucané, yo palpitaba. Vi la luz, la flor, la piedra, bajo aguaceros de octubre, y desde entonces fui lluvia, fui mujer, hecha imagen y semejanza de la madre tierra. Siempre digo, si te preguntan quién eres, ¿cómo contestas? Bueno, tienes que decir, bueno, me llamo, bueno, en este caso me llamo Alicia Puleo. ¿Qué hice, no? Pues, bueno, pues yo estudié tal cosa, trabajo en la universidad como profesora de filosofía, pero siempre necesariamente también tu definición pasa por aquello que es tu objetivo, por el futuro, ¿no? Lo que tú quieres, no solo en tu vida, sino lo que quieres como participación tuya para el futuro común. Y en ese sentido, pues si me tengo que definir, pues diría que pues soy pues una mujer que ha luchado siempre por su libertad, pero también por la libertad de las otras mujeres y por un mundo con menos sufrimiento que el que conocemos. Todos esos esfuerzos espero que se le estén dando un sentido, ¿no?, de futuro a ese quién soy. Comenzaré con recordando el momento en el que estamos, el momento histórico en el que estamos, porque el año 2030 representa una fecha muy especial por muchas razones. Una, la Agenda 2030, la equidad de género o la igualdad de género que estamos tratando de promover, ¿no?, desde distintos ámbitos de los movimientos sociales, de las instituciones, etcétera. Pero también 2030 es una fecha que nos llena de preocupación, porque es el momento en que, según muchos informes científicos, comenzaremos a ver multiplicado, como hasta ahora nunca habíamos visto, los efectos de la crisis ecológica. Yo creo que el ecofeminismo, tal como lo pienso, implicará una conciencia crítica que exija por parte de todo ser humano, no únicamente las mujeres, sino por parte de todo ser humano, la habilidad de cuidar, y no cuidar, claro, indudablemente no se trata de cuidar solo pues a los hijos o a las personas enfermas o a las personas mayores, como ha sido hasta ahora, ¿no?, el cuidado tradicionalmente exigido a las mujeres, sino un cuidado extendido, un cuidado universal, en el sentido de que no desgenerizado, o sea, de que no tenga género, un cuidado posgenérico y universal en ese sentido, y extendido en el sentido de que no se limite a nuestra especie, sino que vaya más allá de nuestra especie, hacia los animales y hacia los ecosistemas.
palabra red, que es una palabra, ¿no?, importantísima, porque indica horizontalidad, y yo creo que desde la teoría de la evolución de Darwin ya no podemos pensar en otros términos que no sean esos, en realidad, si la entendemos a fondo. Horizontalidad, entonces, comprensión de la interdependencia, de todo lo vivo. Nosotras compartimos nuestra propuesta feminista comunitaria de la sanación como camino cósmico político, y fue ahí entonces cuando compartimos la red de la vida. Imagínense que es como una tela de araña inmensa, inmensa. Así me la imagino yo, decía Mamá Toya, donde todo está puesto en el lugar que la vida necesita que esté. Todo está en una energía de reciprocidad. En la red de la vida está integrado todo: los árboles, el sol, las estrellas, la luna, el agua, el fuego, el aire, los calendarios agrícolas, el ciclo de siembra y cosecha, los idiomas, los trajes, las cosmovisiones, los cuerpos, las espiritualidades, el territorio, los saberes, la alegría. Eso está en una relación armónica, porque eso es lo que da el equilibrio a la vida. Ahí no es mejor nada ni nadie, todo es recíproco. Ahí no existe el dinero, no existe una sola manera de ver, sino es una vida de muchos colores. En ese debate, digamos, entre lo que es, bueno, por ejemplo, el feminismo decolonial y el feminismo ilustrado proveniente de la modernidad occidental, etc., yo creo que tenemos que practicar algo que son los pactos de ayuda mutua, no la destrucción y el enfrentamiento. Por mi parte, en mi propuesta, tal como la he planteado, yo considero que no podemos, si somos realmente feministas, no podemos aceptar un multiculturalismo indiscriminado. Es decir, este es el término de multiculturalismo indiscriminado, si mal no recuerdo es la propia Nancy Fraser que lo ha utilizado, ¿no? Es decir, no todo vale, porque muchas veces las culturas tradicionales tienen con respecto a las mujeres tratamientos pues sumamente opresivos. Entonces, porque una cultura sea ecológica, pero no tenemos por qué evitar cualquier tipo de crítica a los aspectos opresivos, ¿no? Las opresiones son un efecto del sistema patriarcal, ancestral y originario, pero también el occidental. También del racismo, del colonialismo, del capitalismo neoliberal. Son opresiones que nos entristecen y provocan sentimientos y provocan enfermedades. Desde luego, Occidente tiene que modificar la visión de desarrollo. Antes me hablabas del desarrollo, y el desarrollo es, tal como está pensado, es insostenible, ¿no? Absolutamente. Ahora, si definimos desarrollo como un poco en la línea de desarrollo humano, de potenciar aquellas cualidades o posibilidades de los seres humanos que no implican el consumo, pues entonces sí, yo estoy de acuerdo con el desarrollo, claro que sí, pero no con el desarrollo pensado en términos de mercado. El ecofeminismo, de hecho, se pregunta, la hipótesis básica del ecofeminismo es que la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza tienen un origen común, patriarcal,
que luego va tomando distintas formas, claro, según los sistemas económicos, claro está, ¿no? No es igual desde el principio de los tiempos hasta hoy, sino que va cambiando. Pero esa voluntad de dominación que hoy vemos en la voluntad, en la absoluta desmesura de la búsqueda del dinero sin medir las consecuencias, ¿no?, para la humanidad y para el resto de los seres vivos de lo que se está haciendo. Esto sería una forma, la neoliberal, de el antiguo mandato de la voluntad de poder. El ecofeminismo no es un simple feminismo ambiental. El ecofeminismo ha sido definido como una lucha contra todas las dominaciones. Al ser una lucha contra todas las dominaciones, incluidas la de especie, claro, la de orientación sexual, la de raza, la de sexo, clase, pues claro, indudablemente no puede ser una simple adaptación. Dicho esto, yo considero que todas las propuestas y todas las acciones que ayuden a la sostenibilidad deben ser bienvenidas y no deben ser desestimadas, entendiendo que tampoco van a solucionar completamente los problemas. Uno de los capítulos de este libro justamente que acabo de sacar se titula Los valores del cuidado en la vida cotidiana, en la ciencia, ¿no?, y en la educación ambiental o algo así. Porque hay muchas formas de incluir ese cuidado. Por ejemplo, comprender que nuestro cuerpo es naturaleza vulnerable y cuidarlo, exigiendo derechos, los derechos ambientales, los derechos a un medio ambiente sano. Eso es hacer tareas del cuidado también. Reciclar es una tarea del cuidado. Consumir menos. Pensar otras formas de producción y de consumo. Bueno, para resumir entonces algunos puntos fundamentales de mi propuesta que la diferencian de otras propuestas. En primer lugar, yo diría que una reivindicación clara de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la autonomía sobre el propio cuerpo, cosa que en algunas propuestas ecofeministas se ve comprometida, no queda clara, porque se plantea una santidad de la vida en vez de una calidad de la vida. Entonces, yo creo que para que el ecofeminismo sea realmente feminista, tiene que conservar las reivindicaciones y las conquistas en donde se haya conseguido de esa autonomía, de ese derecho a decidir sobre el propio cuerpo, por supuesto entendiéndolo en el sentido en que el feminismo lo ha entendido, ¿no? Acceso, por ejemplo, a la información sobre anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo si así es necesario, o sea, no a la maternidad forzada, interculturalidad, aprender
y escuchar y aprender de otras culturas, pero también entender que el legado ilustrado, el legado de la ilustración en las ideas de igualdad y de libertad que dieron origen al feminismo, hay que conservarlo. Y que eso es algo que podemos ofrecer. O sea, la cultura occidental también tiene algo bueno, tiene su parte, digamos, perversa, su parte colonialista, todo un pasado y un presente que tiene que criticar y lo está haciendo, ¿no? Pero también hay algo bueno, hay algo. Luego, la revalorización de las virtudes y las tareas del cuidado, como decía anteriormente, pero universalizadas, o sea, todo ser humano es capaz de hacerlas y tiene que aprenderlas, y extendidas más allá de nuestra especie. Las mujeres y los varones, esto es una idea que yo sostengo, que las mujeres y los varones que están, digamos que en particular están desarrollando esas actitudes del cuidado con respecto, por ejemplo, a los animales, a los individuos animales, y esto es el animalismo, ¿no? Que no sé si aquí está desarrollado en esta universidad o no, pero allá está emergente, ¿no? Fuerte. Son lo que llamo disidentes del género, porque los varones están diciendo no a modelos patriarcales, como el del cazador, por ejemplo, el guerrero. Las mujeres están desviando parte de esa energía que estaba destinada únicamente a la crianza de los hijos y al cuidado del marido, etc. Están desviando esa energía hacia objetos que no eran previstos por el patriarcado y que eran considerados el otro, inferior. Entonces, hay una disidencia ahí muy interesante. Luego, es un ecofeminismo ni tecnofóbico, porque de hecho utilizamos las tecnologías, Internet es una maravilla, desde luego, no tecnofóbico, pero tampoco tecnólatra, o sea, no creamos que todo va a venir, todo se va a solucionar con la tecnología, como a veces nos dicen, ¿no? Porque hay problemas ecológicos, por ejemplo, que no se van a resolver como se espera, a último momento, y porque va a venir una tecnología. Entonces, ni tecnofóbico, ni tecnólatra. Y luego, pues, yo quizás terminaría la entrevista, quedan otras cosas, pero bueno, lo dejaría ahí. Terminaría la entrevista con una pregunta, ¿no? que os dejaría, ¿no? Que es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Soy suficientemente crítica o crítico con el mundo que me rodea, con el discurso que me rodea? ¿En qué medida lo he interiorizado y no me doy cuenta? ¿Y qué estoy haciendo? No ya solo para mi bienestar, sino para un mundo un poco menos injusto y con menos sufrimiento para todos. Hay gente que pasa por la vida, camina sobre el polvo, dejando apenas una huella que se borra. Hay otras que sobre el polvo pisan, deprisa y sin cuidado, alborotando un viento, un gran viento. Esa es la gente que quiero,
las que pintan un lucero, aun sabiendo que son masa incandescente.